vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata del coronel del Ejército Peruano, don Marcos Hinojosa Requena. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Controversia. Gracias, muy amables. Bien, con don Marcos Hinojosa vamos a hablar la renovación o el cambio solamente de personas. Y esto que también ha ocurrido ayer, ¿no? La designación de estos nuevos ministros, ahora presididos por el señor Eduardo Arana. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la impresión que usted tiene sobre este cambio de ministros? Es moco por babas, más de lo mismo. Y sobre todo, son 4 gabinetes. Y ya lo mencionaron anteriormente que el nuevo premier Eduardo Arana era el que estaba detrás de bambalinas en todos los aspectos decisivos de Dina Boluarte y del premier Adrián Sen. Ha estado tras bambalinas, porque él daba los consejos, él hacía que se cambie, etcétera, etcétera. Como también extraña que dentro de estos cambios no salga, por ejemplo, el ministro de Educación, no salga la ministra de Inclusión Social, que con tantos atúnedes y más de 200 niños que han sido contagiados por un virus que tenía las latas de atún. Pero sí que el ministro de Economía, el economista Salardi, que conoce, que manifestó que a Petroperú ya no se le debe dar ninguna inyección más, ningún apoyo económico, porque él mismo debería generar. Asimismo, también 14 proyectos del Estado le echó ojo, y más de 10 ya había dado una solución, porque estaba tratando de economizar y de hacer un gasto del Estado que no sea solamente consultorías. Mire cuántos millones de soles se ha gastado en consultorías. Este ministro de Salardi sí estaba en ese camino. Es posible, de acuerdo al análisis que uno puede hacer, que detrás de esto ha estado el hermanísimo de Dina Boluarte, porque a ella le conviene que su hermanísimo continúe poniendo gente, su hermanísimo continúe con todas esas consultorías que a nada bueno conduce. Por ello es que a nosotros nos extraña. El empresariado del Perú estaba de acuerdo con Salardi. Ya era tiempo que se comience a lo que mencionamos, ¿no? A una reestructuración del Estado, pero en forma técnica. Y Salardi estaba en ese camino. Por supuesto que le faltó. Mire usted Milei, el presidente argentino ha comenzado con ejecutar la reestructuración del Estado y le está dando resultados. Ahí estamos, como China se fija en Argentina, en Brasil, en Chile, en el Perú, en Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros tenemos la fortaleza de nuestro mar, de nuestro agro, de nuestra minería. Son fortalezas. Si se hace Corillo, nuestro papel en el mundo sería significativo. Y así lo entiende China. Chancay, Callao, Corillo, Hilo, etcétera. Por ello es que los ojos de este gran país están en América Latina y particularmente, le podría decir, en nuestro Perú. Bueno, y ahora el cambio de Adrián Sen por Arana es relativamente bueno. Ya Adrián Sen, para usted, habría cumplido su ciclo, el señor Adrián Sen. ¿Cómo? Mire, Adrián Sen, ¿cómo es posible? La propia presidenta, el cuarto de guerra, ¿dónde se ha visto? ¿Quién lo tiene que haber recomendado a Dina Boluarte, el cuarto de guerra? Adrián Sen o Santibáñez, que no conocen nada de lo que es seguridad. 1, 2, 13 muertos, y lo entrevistan al premier y no sabía. ¿Qué presidente, qué premier no se reúne con la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, con las direcciones de inteligencia de la policía, las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas? Es lo primero.
Es lo primero, se levanta la presidenta o el premier llama o lo está esperando en la puerta para darle las novedades que están pasando a nivel nacional, norte, centro, sur. Eso lo hace todo mandatario que conoce. Dina Boluarte definitivamente, por eso es que tiene 2%, no sabe lo que es gobernar. Premier, igual manera, dijo que no había 13 muertos, que desconocía y que dudaba, etc. Ese ha sido también un factor preponderante y va después a qué, a ponerse solamente el disfraz. Lo que está pasando en Patás es grave. Ahora se ha nombrado un comando unificado al mando de un señor general preparado en el extranjero, conocedor, y que va a poner de por medio de la tecnología, drones, y ese comando unificado va a tener a las Fuerzas Armadas y de apoyo a la policía, no al revés como era en Lima, como es en Arequipa. Si la Fuerza Armada interviene, apoyo de la policía. Mire, ahora va a ser al revés. La Fuerza Armada, apoyo la policía. Mire, es una situación que lo estamos viendo y ojalá la inteligencia, la conversación con los comuneros, porque ellos conocen más que cualquiera lo que está pasando. Mire, los comuneros fueron los que liberaron a 10 que estaban en manos de estos delincuentes. ¿Cómo lo hicieron? Amenazando. ¿Cómo lo hicieron? Presionando. Claro. Y ahora, el nuevo ministro del Interior, que es este señor Malaver, creo, ¿no? Carlos el anterior ha durado 1 mes y días. No sé cuánto durará este caballero. Pero todo parece indicar que quien digita de ahí, por lo menos en esta cartera ministerial, es Santibáñez, ¿no? Porque este señor Malaver, antes de que le tomen el juramento, lo había citado Santibáñez, ¿no? Así es. También la información tuya positiva, Santibáñez nunca dejó el Ejecutivo. Dina le abrió una función ahí cerca, porque necesitaba, Santibáñez debe ser pues un superdotado, sin embargo le gustaba la peliculina, las fotos, cuando la policía tiene su propio comandante general, quien tiene que hacer la táctica, la estrategia y los operativos, pero no. Santibáñez, un abogado, era el que puso de lado al comandante general de la policía y él era el hombre. Carlos Alberto Malaver, el nuevo ministro, ya son 8 ministros del Interior, ha sido su viceministro, ¿no? Y al parecer el anterior ha sido retirado, entre otras cosas, y hay que mencionarlo, declaró en emergencia la Policía Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque se da cuenta, 1.836 policías en enero de este año, ¿no?, fueron retirados por diferentes razones. Una de ellas por ser corruptos, otra por cobrar, otra por X razones. Así como también el propio comandante general, que ha sido anteriormente de Arequipa, tiene cuestionamientos por haber viajado con una subalterna, cuestionamientos en Carabelí, en las minas ilegales de Arequipa, cuestionamientos en el propio centro. Entonces, todo ello se tiene que investigar. El ministro, ¿no? Son 8 ministros del Interior, conoce cómo es su policía, cómo está. No es casualidad que se escapa, no es casualidad que el INPE no controla y que ellos tengan internet y que el ingeniero Guaringa, un personaje que era invitado a congresos, etcétera, conoce cómo se puede controlar también. Entonces, hacían vista gorda, se ponían de espaldas. ¿Por qué? ¿Por qué? Emergencia a la policía, ¿para qué? Para rectificar, para controlar y para subsanar las deficiencias que tiene nuestra policía en la lucha contra la inseguridad. Ahora, respecto a esto que pasa en Patás, y
lo quiero ligar un poco también a lo que puede pasar en Arequipa, en Carabalí, donde la última información daba cuenta que en efecto el general Víctor Sanabria habría sido contratado, ¿no?, por mineros informales para que les den seguridad y les avisaban cada vez que habían operativos, desaparecían de la zona, y bueno, no se sabe más sobre el particular. ¿Qué pasa con la minería? ¿También ha tocado las puertas de la policía para dar protección a estos ilegales? Los antecedentes y las indicaciones dan ese mensaje que acabas de mencionar. Sí, no es casualidad, se planea toda una intervención en Carabalí, con la Fuerza Armada, con la policía. Anteriormente cercan para que nadie sepa, y sin embargo se trae abajo. ¿Por qué? Por una información. No hay otra explicación. Alguien ha tenido que soltar la boca y avisarles que va a haber ese operativo, y se traen abajo todo lo planeado anteriormente. Es un escándalo, ¿no? No es casualidad, no es casualidad. Igualmente en el propio Patás y en otros lugares, en La Libertad, en el norte, se han caído operativos significativos porque alguien sopló, y ese alguien son los primeros en conocer. ¿Y quiénes son los primeros en conocer? La policía. Definitivamente es la policía. Por eso el ministro anterior que declaró en emergencia la escuela de formación que tenemos en La Joya, 7 años parado, porque los tubos de agua que necesita, que el Roel, nuestro gobernador, se comprometió a poner, no lo hace hasta ahora. En una reunión que tuvo el congresista Quiabra con el presidente de la Cámara, dio una solución. Entonces, si tiene que pasar los tubos por algunos predios, ante ese presupuesto histórico que dice la DINA que le ha entregado al Ministerio del Interior, pues entonces se compran los predios o por donde va a pasar los tubos, ¿no? Y no tenemos una escuela, 7 años paralizado, muy moderno, ¿eh? Laboratorios bien hechos, helipuerto y todo lo que significa una preparación de los próximos policías a nivel macro región, Moquegua, Puno, Tacna, y podría ser un ejemplo con otro que se puede hacer en el norte, porque no podemos concebir con 6 meses un señor policía. Y los delincuentes saben eso, por eso a sus sobrinos, a sus hermanos, a sus hijos lo ponen en la policía, porque estos son autoridad, ¿no? 6 meses, 8 meses. ¿Por qué no los licenciados también vayan a cubrir esos puestos que tienen formación de identidad, de patriotismo, etcétera? Ahora, las medidas que ha dado el gobierno para el caso de Patás, establecer un destacamento militar tal como se produce en el Brain, cerrar toda actividad minera por 30 días, declarar el estado de sitio, y además pedirle al Congreso de la República que dé una ley para, digamos, configurar el delito de terrorismo urbano. ¿Le parecen buenas esas medidas? Mire, comencemos por el terrorismo. No hay terrorismo urbano. Si el Poder Judicial, el Ministerio Público, está liberando, ¿cómo podría un fiscal determinar si es urbano o no es urbano? ¿No? Hay límites. Hay un sitio que en las faldas del cerro que tiene Patás ya no comprende al terrorismo urbano. Sería controversial. Asimismo, en nuestra legislación no contempla el terrorismo urbano. Lo que sí figura es terrorismo, solo terrorismo. Ya no tendríamos que pasar por el Congreso, que la Comisión de Seguridad tendría que dar su parecer sobre terrorismo urbano, etcétera, etcétera. Tiempo y tiempo. Terrorismo, señores, y nada más. Y de esa forma, como lo ha hecho Estados Unidos, terrorismo, como lo ha hecho Francia, terrorismo. Pero nuestro Perú, terrorismo urbano,
no hay. Aparte de eso, el comando unificado al mando de un señor general preparado en el extranjero que conoce, ha estado en la zona de emergencia, y mi generación y la generación posterior hemos trabajado para terminar este flagelo del terrorismo. Entonces, y en Patás hay eso. Los socavones nadie puede entrar, pero los comuneros conocen su tierra. Los comuneros saben por dónde ingresan y por dónde salen. Por eso es que el diálogo y la conversación con los comuneros, que ya demostraron su fortaleza al liberar a 10 que estaban presos y detenidos por estos delincuentes, lo han demostrado por presión, etcétera. Se tiene que la inteligencia hablar con ellos, con los comuneros. Mire los comités de autodefensa del centro, mire los ronderos que existen en Cajamarca. Entonces, ellos son los que están ahí. Ellos saben quién entra, quién sale. Ojalá este general Marín lo haga así, de esa forma. La inteligencia tiene que ser primero información operativa, táctica y estrategia para combatir a este flagelo de la inseguridad en todo nuestro Perú. No, pero ¿le parecen buenas medidas o faltan? Faltan medidas. Por eso es que tienen que recurrir al Congreso para que el Poder Judicial entienda, los fiscales, en vez de estar liberando, capturaron a 16 y 6 de estos 16, 6 tenían el análisis atómico, que sí habían agarrado armas, etcétera. ¿Y qué hizo el fiscal? A los 16 lo pone en libertad. Entonces, sí se tiene que tomar medidas, porque no se entiende que estamos en guerra. Todos los empresarios, el médico, el taxista, la señora que trabaja en el mercado, todos debemos estar incursos en esta guerra contra la inseguridad, extorsión, sicariato, criminalidad. También lo que ha salido de los jóvenes 16 y 17 años. 16 y 17 años. Miren, están en el colegio ahí y ya están matando, son sicarios. Por eso, en una oportunidad comenté que a la presidenta del país, si bien es cierto que representa al Estado, no se debería dar la autorización para que viaje a conocer al Papa, ¿no? ¿Por qué? Porque al no asistir, el Papa es peruano, tendría que preocuparse nuestro sumo sacerdote para que venga al Perú y se entere más de lo que ya conoce, por qué estamos así. Dina Boluarte ni siquiera lo va a ver al Papa. Mira, no va a estrecharle la mano de nada, porque va a asistir a una misa. Pero si el Papa, su presidenta, donde él es peruano, no viene, caramba, se preguntaría por qué. A pesar de que ya conoce algunas cosas, se preguntaría por qué hay este desfase, por qué hay este sicariato, esta extorsión, por qué los transportistas, por qué los pequeños empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué la inoperancia y el desconocimiento en atacar de frente a la inseguridad? ¿Por qué no hay planes estratégicos, tácticos y operativos? Tantas cosas más. Claro. Ahora, sobre estas dos medidas que ha dado últimamente el Congreso el pasado jueves, una sobre que los menores de edad de 16 y 17 años puedan ser procesados penalmente, ¿no? Porque muchas bandas de sicariato y extorsión utilizan a menores de edad. Y sobre el otro tema de la extinción de dominio, ¿qué le parecen a usted? Mire, extensión de dominio, o sea que los mineros ilegales, los corruptos que tienen propiedades, no una, tienen varias propiedades, se dan el lujo de seguir adquiriendo vehículos de alta gama, etcétera, etcétera. Con esta extinción de dominio se verían facilitados, se verían favorecidos, ¿no? Porque ya el Poder Judicial no podría confiscarle
hacer allanamientos inclusive. Me parece que es un despropósito. Y en relación a los jóvenes de 16 y 17 años, mire, me pregunto, ¿dónde están las familias? ¿Dónde están los padres? Tu generación, mi generación, había control, había ¿a dónde vas? ¿Con quién te juntas? Estudia, mayor visualización de lo que está haciendo su hijo. En estos momentos, la familia no controla, no enseña principios, valores que nuestros hijos deben tener, y ahí está. No que muchos jóvenes, 16 y 17 años, se dedican a matar a esa edad, no una vez, sino varias veces, no por una cantidad exorbitante, 400 soles, 500 soles. Y también, ¿dónde está nuestra iglesia? Nuestra iglesia, caramba, sacerdotes que infundían respeto, infundían la palabra de Dios y que hacían que nuestra familia, que es el núcleo vital de la formación humana, se preocupe más de sus hijos. Hay un desfase y que nosotros tenemos que ponerle el ojo. Mire, el año 22 se aprobó que en los colegios se debe enseñar la asignatura de educación cívica, que debe enseñarse a partir del 23. Estamos el 25 y en nuestro Arequipa, la gerenta Garita no quiere enseñarlo. La palabra es esa, no quiere. Hemos ido, oficiales en retiro, a hablar con ella y nos dijo que sí, etcétera, ¿no? Pero eso es una asignatura, el amor a la patria, el respeto a la bandera, Arica, la batalla con Chile, la guerra con Chile, por qué la independencia, etcétera, etcétera, para que esos jóvenes quieran a su Perú y lo respeten, ¿no? Pero no quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque él llamó a un tipo que nosotros le decíamos, ¿por qué nos enseña? Y este señor nos dijo, pero nosotros no podemos evitar que los jóvenes lean a De la Puente Uceda. Miren, ¿quién ha sido un guerrillero? ¿Ah? Y así, educación, por eso menciono cómo no ha salido el ministro de Educación, caramba, porque estamos viendo 12 colegios tienen el nombre de Javier Heró, 12 colegios. ¿Quién fue Javier Heró? Un guerrillero. ¿Ah? Y tiene el nombre. Sin embargo, cuando había las grandes unidades en la época de Manuel Odría, se le puso pues Alfonso Ugarte, Ricardo Palma, Eguren, y nombres pues, de personalidades de nuestro Perú, ¿no? Javier Heró, claro, guerrillero. Entonces, ese ministro de Educación que no fue a la selva para ver las violaciones de las adolescentes, debería haber salido, y otros más, el de salud, por ejemplo, también. Bien, y para terminar quiero compartir con usted esta noticia que hoy se conoce, por lo menos la publica el diario La República, a ver si la podemos compartir a producción, le pedimos esto. Hay una información en la que da cuenta de lo siguiente. Es el proyecto que plantea una congresista de Acuña. Se la leo para que usted la pueda entender con mayor precisión. Dice lo siguiente: Congreso, Alianza por el Progreso busca modificar la Constitución para que adolescentes desde los 14 años puedan ser procesados penalmente. Con miras a una próxima votación en el Congreso, Alianza para el Progreso, bancada liderada por César Acuña, busca modificar la Constitución con el objetivo de que los adolescentes puedan ser imputados judicialmente. La iniciativa proviene del despacho de la congresista Lady Camones, quien propone modificar el artículo 30 de la Constitución para que en materia penal se considere ciudadano a toda persona mayor de 14 años y no solo a los mayores de 18. En otras palabras, jóvenes de 14 años podían ser juzgados como adultos. La medida cuenta con el respaldo, dice, de ciertos sectores en el Congreso, pero también con la crítica de especialistas que la consideran un atropello a los derechos humanos de la niñez. ¿Qué le parece esto que ya
plantea una modificación a la Constitución. Mire, definitivamente van a salir a criticar a la congresista y otros personajes que tienen esa idea, violación a los niños, y ya debe salir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, IDL y otros socialistas más, ¿no? Pero entendamos que el Internet, la tecnología, al joven no de 14 años, sino de los 10 años, está con su celular, ahora domina inteligencia artificial, etcétera, y le da pie a hacer cosas o a tener alguna ligazón con los delincuentes. Me parece que está mencionando la congresista que no a todos, no a todos, sino que definitivamente ciertos adolescentes de 16, 17 años que delinquen y que se van por el camino errado, ¿no? Sí podrían, pero no es una generalidad, porque sí existen padres, familias que educan bien a sus hijos, pero no de la forma. Va a tener muchas críticas, pero es un sentimiento, porque tampoco podemos aceptar cómo está nuestro Perú. China le pone los ojos a Argentina y los países que hemos mencionado y al Perú, ¿no? Pero la inseguridad como está no permite que el desarrollo sostenido. Tenemos que estar gastando, no invirtiendo, sino gastando en seguridad, en tecnología, ponderando a nuestra policía y a las Fuerzas Armadas, que nuestros licenciados efectivamente tengan no la propina ridícula que un minero lo gana en una hora, ¿no? Los licenciados deben tener, como mencionaba un congresista, una remuneración. Ojalá se dé esa aplicación y se estudie mejor y se discuta en el Congreso, en todos los centros, en los colegios. La educación es factor de desarrollo. Una mala educación no permite un desarrollo sostenido de cualquier país. Bien, ok, yo le agradezco esta comunicación con Controversia TV. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso sobre esta última modificación que plantea la Constitución, ya Lady Camones, a través de este proyecto de ley, y vamos a ver cuáles son las primeras medidas que asume el nuevo gabinete de Eduardo Arana, ahora como presidente del Consejo de Ministros. Gracias a usted. Ya hay voces de bancadas que no le van a aceptar a los 30 días la exposición de planes, etcétera, a este nuevo Congreso. ¿Por qué? Más de lo mismo, solamente 3 cambios, y no dejan de tener razón. Dios ayude siempre a Arequipa. Bien, gracias a usted.